Carlos Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Hijo de Raúl Salinas Lozano, político y secretario de Industria en el sexenio de Adolfo López Mateos, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora. Llevó a cabo sus estudios básicos así como el bachillerato en su ciudad natal, y en 1966 ingresó a la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló como licenciado en Economía en 1969. En su juventud destacó por ser un buen deportista de la hípica, tanto que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Cali 1971 como integrante del equipo de equitación mexicano. En 1972 se casó con Cecilia Ocelli. Continuó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y obtuvo las maestrías en Administración Pública en 1973, en Economía Política en 1976 y el doctorado en Economía Política y Gobierno, obtenida en 1978. Después de su regreso a México comenzó a impartir clases, tanto de estadística en la UNAM, como de finanzas públicas y política fiscal en el CEMLA y en el ITAM. Desde entonces se mostró interesado por el estudio de los problemas del campo, tanto que en 1982 publicó un estudio llamado Producción y Participación Política en el Campo. El 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid, antiguo profesor de Carlos, asumió la presidencia de la República y puso a Salinas a cargo de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Desde este puesto se encargó de manejar asuntos presupuestales, así como la planeación y estrategias de las demás secretarías de la Administración Pública Federal. Renunció al cargo el 5 de octubre de 1987, pues fue designado candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Además, por primera vez en más de 50 años se veía la posibilidad de que el PRI perdiera las elecciones, pues el candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, contaba con muchos simpatizantes, incluida una sección del partido oficial. Las elecciones se llevaron a cabo el 6 de julio de 1988 y mientras la Comisión Federal Electoral, entonces encargado de las elecciones, liberaba el flujo de datos, se interrumpió el sistema de cómputo utilizado para el escrutinio. Este hecho fue conocido como la caída del sistema. Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información. Esa misma noche los candidatos Manuel Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra denunciaron la ilegalidad del proceso en la sede de la Secretaría de Gobernación. Horas después el flujo de información regresó arrojando el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI con un 48% de los votos, contra el 29% obtenido por Cuauhtémoc Cárdenas, representante del Frente Democrático Nacional, de los partidos Mexicano Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Popular Socialista. El candidato del Partido Acción Nacional, Manuel Cloutier, registró solo el 16% de las preferencias y Gumersindo Magaña del Partido Demócrata Mexicano y Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores obtuvieron el 0.96 y 0.38% de votos respectivamente, haciendo conteo del voto global. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1988, en medio de acusaciones de fraude electoral. Su administración marcó una ruptura con el nacionalismo revolucionario que había predominado desde el gobierno de Plutarco Elías Calles. Salinas introdujo una política denominada liberalismo social, que buscaba recuperar los elementos positivos del liberalismo juarista y la Revolución Mexicana, aunque continuó con las políticas neoliberales iniciadas por su predecesor. Durante su mandato, se llevó a cabo una importante privatización de empresas estatales, como Teléfonos de México, Telmex, y varios bancos, lo que contribuyó a una drástica reducción de la deuda interna. Con el auge de la globalización en la década de los 90, México necesitaba actualizar sus relaciones comerciales. En 1990, comenzaron las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó en diciembre de 1992 después de intensas negociaciones. Este acuerdo creó la zona de libre comercio más grande del mundo en ese momento, lo que fue crucial para integrar a México en la economía global y mejorar el comercio internacional. En 1988,
Salinas propuso reformas al artículo 27 de la Constitución para permitir la venta de ejidos y consolidar la propiedad privada, poniendo fin al reparto agrario iniciado por Lázaro Cárdenas. También estableció el Instituto Federal Electoral para garantizar procesos electorales más transparentes y fomentar la alternancia política. Estas reformas contribuyeron a que en 1989, Ernesto Rufo Apel del PAN se convirtiera en el primer gobernador no priista en 60 años al ganar las elecciones en Baja California. En 1990, el Papa Juan Pablo II realizó su segunda visita a México, lo que puso de manifiesto las tensiones en la relación entre el Estado y la Iglesia Católica. Esto llevó a una reforma constitucional en 1992, apoyada por una mayoría del PRI, PAN y PRD, que modificó significativamente la relación con la Iglesia, permitiendo el voto de ministros de culto y la propiedad de inmuebles por parte de las iglesias. La reforma también permitió la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, y en agosto de 1993, el Papa fue recibido por Salinas en su calidad de jefe de Estado. Durante el mandato de Salinas, se implementó el Programa Nacional Solidaridad, dirigido a promover la justicia social a través de inversiones en infraestructura y servicios básicos. Este programa, que recibió apoyo de la sociedad mexicana y fue administrado por varias figuras clave como Ernesto Zedillo y Luis Donaldo Colosio, invirtió casi $18,000 millones en la construcción de escuelas, hospitales y en la provisión de electricidad y agua potable. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, inició una insurrección en Chiapas, demandando mejoras en las condiciones de vida y la justicia social. Tras enfrentamientos y negociaciones mediadas por el obispo Samuel Ruiz, se logró una paz temporal en la región, que sería interrumpida en el siguiente sexenio. Llegado el momento de la sucesión, el PRI postuló a Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República el 28 de noviembre de 1993. Durante la campaña, el 6 de marzo de 1994, Colosio mencionó un trascendente discurso en el Monumento a la Revolución que prácticamente despertó la simpatía de millones de mexicanos y con un camino libre a la presidencia, aunque este sueño se vio frustrado el 23 de marzo, cuando Luis Donaldo sufrió un atentado en Tijuana, Baja California, el cual terminó con su vida. El presidente Salinas al día siguiente declaró luto nacional y 5 días después Ernesto Zedillo Ponce de León, coordinador de la campaña, fue nombrado candidato sustituto. También el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente e importante miembro del PRI, ocurrido en septiembre de ese mismo año, cimbró a la política mexicana. Después de tanta turbulencia política, Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia al último minuto del 30 de noviembre de 1994 y al día siguiente entregando la banda presidencial a Ernesto Zedillo. Tras dejar la presidencia, en el año de 1995, Salinas se divorció de Cecilia Ocelli y se casó con Ana Paula Gerard, y además, Raúl, hermano de Carlos, fue detenido y acusado de delitos como el tráfico de influencias, corrupción y evasión de impuestos, además de la autoría intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. Debido a esa situación, Carlos Salinas abandonó el país para regresar solo cuando tuviera asuntos familiares durante el sexenio de Zedillo. Desde entonces se ha mantenido alejado de la vida pública y ha establecido su residencia en Madrid, España, Dublín, Irlanda y la Ciudad de México. Ha publicado 5 libros en su vida post-presidencial. En el año 2022, el periódico El País publicó que el expresidente había obtenido la nacionalidad española, tras un año de trámite. México es una gran nación en cambio, tiene un amplio futuro y una identidad añeja. No solo una lengua, sino una cultura nacional que resume en un fruto único y entrañable la rica diversidad de su historia. México tiene